Hola cibernauta, continuamos con los términos relacionados con diseño de experimento. Uno de ellos es grado de libertad. Los grados de libertad se refieren al número máximo de valores lógicamente independientes, que son valores que tienen la libertad de variar en la muestra de datos. Los grados de libertad se calculan restando 1 del número de elementos dentro de la muestra de datos. Los grados de libertad se discuten comúnmente en relación con varias formas de prueba de hipótesis en estadística, como un chi cuadrado. Calcular grados de libertad es clave cuando se trata de comprender la importancia de una estadística de chi cuadrado y la validez de la hipótesis nula. Ejemplos. Los valores de los 5 enteros deben tener una media de 6. Si 4 de los elementos dentro del conjunto de datos son 3, 8, 5 y 4, el quinto número debe ser 10. Dado que los primeros 4 números se pueden elegir al azar, hay 4 grados de libertad. Otro ejemplo, considere una muestra de datos que consta de 5 enteros positivos. Los valores pueden ser cualquier número sin relación conocida entre ellos. Dado que los 5 números se pueden elegir al azar sin restricciones, hay 4 grados de libertad. Considere una muestra de datos que consiste en un número entero. Ese entero debe ser impar. Dado que existen restricciones en el elemento único dentro del conjunto de datos, los grados de libertad son 0. Luego tenemos el término de nivel. Nivel es un factor dado o un valor específico de un factor de entrada. Por ejemplo, 4 niveles de tratamiento de calor pueden ser 100 grados centígrados, 120 grados centígrados, 140 grados centígrados y 160 grados centígrados. El efecto principal es una estimación del efecto de un factor independientemente de otros efectos cualesquiera factores. Por ejemplo, aquí pueden ver efectos principales independientes y factores principales dependientes. ¿Cómo lo reconocemos? Bueno, los factores principales independientes, la pendiente de la curva es igual, mientras que en los factores principales dependientes, la pendiente de la curva es diferente. La interacción ocurre cuando un factor de entrada sobre la salida depende del nivel de otro factor de entrada. Experimentos de mezclas. Experimentos en los cuales las variables se expresan como proporciones de un todo y suman 1. Luego tenemos el concepto de multicollinearidad. Esto ocurre cuando se espera que dos o más factores de entrada afecten independientemente el valor de un factor de salida, pero se encuentra que está altamente correlacionado. Por ejemplo, se conduce un experimento para determinar el valor de mercado de una casa. Los factores de entrada son los metros cuadrados y el número de cuartos. En este caso, los dos factores de entrada están altamente correlacionados. Casas más grandes tienen más cuartos. Experimentos anidados. Un diseño de experimentos en el cual todas las pruebas no están totalmente aleatorizadas. Generalmente no hay una razón lógica para tomar la acción. Por ejemplo, en un experimento los técnicos pueden estar anidados con los laboratorios, mientras que cada técnico permanezca en su laboratorio, están anidados. No es frecuente que los técnicos viajen a diferentes laboratorios solamente para hacer un diseño balanceado. Optimización. La optimización consiste en encontrar las combinaciones de tratamientos que dan la respuesta más deseada. La optimización puede ser maximización, aumentar el rendimiento de la naranja procesada, o minimización, traducir los efectos de calidad de procesamiento de jugo de naranja. Ortogonal. Un diseño es ortogonal si los efectos principales y las iteraciones
se pueden estimar sin confundir los otros efectos principales o interacciones. Un diseño factorial se dice que está balanceado o ortogonal porque hay igual número de puntos para cada nivel de cada factor. Comparación variada. La base de una técnica para tratar datos ignorando la variabilidad de muestra a muestra y enfocándose más claramente en la variabilidad causada por un efecto específico de un factor. Solamente las diferencias en la respuesta de cada muestra son probadas porque las diferencias de muestra a muestra son irrelevantes. Experimentos paralelos. Estos experimentos se hacen al mismo tiempo, no uno después de otro. La experimentación paralela es lo opuesto a la experimentación secuencial. Precisión. Es la cercanía en el resultado entre dos resultados de prueba. Cualitativo. Se refiere a los descriptores de categoría y orden, pero no de intervalo y origen. Diferentes máquinas, operarios, materiales, entre otros, representan niveles o tratamientos cualitativos. Cuantitativo. Se refiere a los descriptores de orden e intervalo, escala y posiblemente también de origen, escala de razón o proporción. Como un valor cuantitativo, la temperatura puede describir el valor de intervalo 27.3 grados centígrados, cuando una respuesta cuantitativa, como el rendimiento, puede describir el valor de proporción, 87.42%. Pruebas aleatorizadas. Son aquellas que liberan un experimento del ambiente y eliminan el sesgo. Esta técnica evita la influencia excesiva de los cambios sistemáticos que son conocidos o desconocidos. Pruebas repetidas. Son aquellas pruebas que se conducen para estimar el error experimental puro, prueba a prueba, de tal modo que la ausencia de ajuste puede ser juzgada. También se llaman réplicas. Error residual. Es la diferencia entre el valor observado y el valor predicho para ese resultado, basado en un modelo empíricamente determinado. Puede ser la variación en los resultados de las pruebas que se hacen en condiciones virtualmente idénticas. Experimento de filtro. Una técnica para descubrir los factores más importantes, probablemente, en un sistema de experimentación. La mayoría de los experimentos de filtro emplean diseño de dos niveles. Cuidado con los experimentos de filtro. Si un factor no es altamente significativo, no necesariamente significa que es insignificante. Cobertura de la prueba es el porcentaje de todas las posibles combinaciones de factores de entrada en una prueba experimental. Tratamiento. En un experimento son los niveles de los factores que describen cómo se debe llevar a cabo el experimento. El nivel de H en 3 y el nivel de temperatura en 37 grados centígrados describen el tratamiento experimental, por ejemplo. Primer orden. Se refiere a la potencia en la cual un factor aparece en el modelo. Si x1 representa un factor y b es el efecto del factor, entonces el modelo y igual b sub 0 más b sub 1 por x1 más b sub 2 por x2 más epsilon representa un modelo de primer orden. Los modelos de primer orden no contemplan curvatura o interacción. Y por último tenemos segundo orden. Se refiere a la potencia en la cual un factor aparece en el modelo. Si x1 representa un factor y b es un efecto del factor, entonces el modelo y igual a b sub 0 más b sub 1 por x1 por x1 más b sub 2 por x sub 2 más epsilon. Esto representa un modelo de segundo orden, solo en x sub 1. Los modelos de primer orden contemplan la curvatura o interacción.
x1 por x2 es otro ejemplo de segundo orden, representando la interacción entre x1 y